Cardenales de todo el mundo llegaron a la Basílica de San Pedro para presidir una nueva liturgia de duelo tras la muerte del sumo pontífice de la Iglesia Católica. Nadie se esperaba que estas serían las últimas palabras del Papa en público. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Una semana más sin que los fieles reciban la tradicional oración Angelus del más alto en la Iglesia Católica. El 14 de febrero el Papa Francisco fue ingresado de urgencia a un centro de salud por un cuadro de bronquitis. Sin embargo, era algo mucho peor. Tras una serie de exámenes, se descubrió que en realidad era una neumonía que afectaba a ambos pulmones. Producto de esto, sufrió una crisis asmática respiratoria prolongada y debió recibir transfusiones de sangre y la aplicación de oxígeno. Lo poco que se sabe es que el Papa es muy vulnerable debido a su edad y que existe el riesgo de que la infección pulmonar se extienda a su torrente sanguíneo y se convierta en sepsis, lo que podría ser muy difícil de superar. La comunidad católica, así como el resto del mundo que lo reconoce como su líder, reza día y noche para que el Papa salga de esta situación y continúe su mandato por muchos años más. Pero ¿quién es el Papa Francisco y por qué es el más querido? ¿Es realmente un ser libre de pecados? Se convirtió en el primer Papa de América Latina, el primer Papa argentino, el primero con su lengua materna en el español, pero también es un personaje que involucra controversias que a continuación te contamos. Jorge Bergoglio nació en la capital de Argentina el 17 de diciembre de 1936. Su padre, Mario, era contador, empleado en el ferrocarril, mientras que su madre, Regina, se ocupaba de la casa y de la educación de sus 5 hijos. Se diplomó como técnico químico y luego eligió el camino del sacerdocio, entrando en el Seminario Diocesano de Villa Devoto. En 1958 pasó al noviciado de la Compañía de Jesús, completó los estudios de Humanidades en Chile y en 1963, al regresar a Argentina, se licenció en Filosofía. Entre 1964 y 1965 fue profesor de literatura y psicología. Desde 1967 a 1970 estudió teología, de la cual obtuvo la licenciatura. En el año 1971, de nuevo en Argentina, fue maestro de novicios, profesor en la Facultad de Teología, consultor de la provincia de la Compañía de Jesús y también rector del colegio. El 31 de julio de 1973 fue elegido provincial de los jesuitas, tarea que desempeñó durante 6 años. Después, reanudó el trabajo en el campo universitario y entre 1980 y 1986 fue de nuevo rector del Colegio San José, además de párroco de San Miguel. El 20 de mayo de 1992, el Papa Juan Pablo II lo nombró obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. En el año 1997 fue promovido como arzobispo de Buenos Aires. 3 años después, nuevamente el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal. En esa ocasión, Bergoglio invitó a los fieles a no acudir a Roma para celebrar su purpurado y a destinar a los pobres el importe del viaje. Bergoglio ha hecho muchas cosas durante su larga carrera junto a Dios, como participar en el cónclave en el que fue elegido el Papa Benedicto XVI. Considerado como el Papa del fin del mundo, Bergoglio se convirtió en el actual Papa de la Iglesia Católica en marzo de 2013, tras haber sido elegido después de una inesperada renuncia de su sucesor, Benedicto XVI. Si bien su nombre secular es Jorge Mario Bergoglio, el religioso es Francisco. El argentino es el primer papa que lleva este nombre y lo hizo para honrar a San Francisco de Asís, quien se caracterizó por su humildad y su cercanía con las comunidades más vulnerables. Su mensaje central ha sido el llamado a la Iglesia Católica más humilde, cercana a los pobres y comprometida con la paz y la justicia.
En uno de sus primeros discursos de su pontificado dijo: «Cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres». Desde que se hizo cargo de los destinos del Vaticano, Francisco llevó adelante un cambio total en la cercanía con los fieles, como así también en la política de la Santa Sede. Incluso el nombre que eligió y que fue inédito por más de un milenio sugería un cambio radical. Una de las ceremonias más importantes para la Iglesia Católica es la conmemoración de la Última Cena de Jesús. La ceremonia incluye el lavado de pies a 12 personas en recuerdo del gesto que Jesús cumplió con los apóstoles. A lo largo de estos años, Francisco ha lavado los pies de mujeres, transexuales, inmigrantes y no católicos. Los ultraconservadores por un lado, los progresistas por otro, y Francisco entre dos fuegos, arrodillándose para lavar y besar los pies a una docena de presos y dividiendo las aguas como Moisés. Los más tradicionalistas lo repudian, tachándolo de hereje por malentender su actitud ante el divorcio, la anticoncepción o la homosexualidad. ¿Quién soy yo para juzgar?, dijo Francisco a los comienzos de su papado. La izquierda lo reivindica como papa de los pobres, indigenista, cabecilla de los derechos humanos, ecologista y animalista. El Papa Francisco aprobó las reformas al Código Penal de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano, que contempla, entre otras, la introducción del delito de tortura, la suspensión de la cadena perpetua y una amplia y mayor definición de los delitos contra menores, entre ellos la pornografía infantil y el abuso de menores. Además, el pontífice alzó la voz contra la violencia hacia las mujeres, alegando que era una herida para toda la sociedad. Fue en el año 2016, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuando el Papa escribió estas palabras: «¿Cuántas mujeres padecen el peso de la vida y el drama de la violencia? El Señor quiere que vivan libres y con plena dignidad». Durante su exhortación apostólica sobre la familia, el Papa Francisco se dirigió a los divorciados vueltos a casar para decirles que no solo no tienen que sentirse excomulgados, sino que pueden vivir y madurar como miembros activos de la Iglesia. Nadie puede ser condenado para siempre, y no me refiero solo a los divorciados en nueva unión, sino a todos, en cualquier situación en que se encuentren. Con esta frase, dando a entender que tenía los brazos abiertos a todo tipo de personas, con sus diferencias, se pronunció el Papa. Francisco ha impulsado como ningún otro temas en la agenda global, como es el caso del cambio climático, el brindar ayuda a los migrantes e invitar a toda la humanidad, no solo a los creyentes, sino al mundo entero, a tender la mano a las personas que sufren, como son los migrantes, los refugiados, los desplazados, las víctimas de trata y los abandonados. Los viajes del Papa Francisco en sus 8 años de pontificado se han diferenciado de sus antecesores porque no han tenido como destino los grandes centros católicos del mundo, es decir, Europa, Sudamérica y las regiones de África, sino que ha viajado allí donde los cristianos aún son minoría. El Papa utiliza su capacidad de convocatoria para hablar sobre desarme, el fin de la guerra y la pobreza. Sus palabras sobre estos temas que acarrea la humanidad desde el principio conmovieron hasta los no creyentes. En un discurso dijo: «Un mundo rico y una economía vibrante pueden y deben acabar con la pobreza. Se pueden generar y estimular dinámicas capaces de incluir, alimentar, curar y vestir a los últimos de la sociedad en lugar de excluirlos. Debemos elegir qué y a quién priorizar. Si propiciamos mecanismos socioeconómicos humanizantes para toda la sociedad o por el contrario, fomentamos un sistema que termina por justificar determinadas prácticas que lo único que logran es aumentar el nivel de injusticia y la violencia social». Si bien se ha convertido en el Papa de los pobres, en el que trae esperanza de un mundo mejor donde puede existir la unión y la paz entre las diferencias,
Bergoglio también es rehén de un pasado que lo atormenta y del que nunca va a poder librarse, ni siquiera con la confesión ante Dios. A continuación, repasamos algunos aspectos de su pasado y presente que revelan que no es tan intachable como podría parecer. A pesar de su figura pública como líder de la Iglesia, también ha tenido contradicciones y decisiones cuestionadas, lo que muestra que al final sigue siendo un ser humano con sus propios errores y fallos, como todos nosotros, o incluso, en algunos casos, peor. Si bien Bergoglio se autoproclama indigenista, movimiento que promueve reivindicaciones políticas, sociales y económicas para los indígenas, en su primera visita a Estados Unidos no tuvo reparos en celebrar una misa de canonización de Junípero Serra. Serra era un misionero español del siglo XVIII, cuyo papel en la colonización de América criticaban los líderes indígenas. Al parecer, también mantuvo una reunión secreta con la líder homófoba Kim Davis, a quien alentó en su cruzada contra las bodas gays. Otros dicen que es un falso feminista, luego de que condenara el aborto en una entrevista con una afirmación y una pregunta tramposa. Quien aborta mata, sin medias palabras. ¿Es correcto matar una vida humana para resolver un problema? ¿Es correcto contratar a un sicario para matar una vida humana? Si bien su postura ante el aborto, el feminismo, la homosexualidad y la colonización puede ser entendible, viniendo del representante de una religión que acarrea una larga historia de violencia ante estos sectores, lo que hizo en su país natal no tiene olvido ni perdón. El 13 de marzo de 2013, en Argentina, se produjo un revuelo sin precedentes. Mientras en el Vaticano, Jorge Mario Bergoglio era nombrado papa, en su país natal se desataba un debate entre quienes siempre estuvieron a su lado y entre quienes luchaban para recordarle al mundo su complicidad con la pasada dictadura militar. Para muchos el debate duró poco y nada. Gran parte de sus voceros y aliados comenzaban una carrera frenética para hacer girar 180 grados sus opiniones previas y por borrar, en la medida de lo posible, hasta los tuits acusatorios de derechista, antipopular y misógino contra el arzobispo. Hasta Página 12, un diario importante en Argentina, dejó en soledad a Horacio Verbitsky y su investigación histórica sobre los crímenes de la Iglesia Católica Argentina. Y algunos de esos crímenes tuvieron a Bergoglio como protagonista. Incluso, el diario dejó de publicar notas de periodistas que investigaban el encubrimiento de la Iglesia de Francisco a curas acusados de abuso sexual. Pero una ironía del tiempo obligaría a Bergoglio, antes de sacarse la lotería e ir a vivir a miles de kilómetros de Argentina, a sentarse en un juicio a responder preguntas por su relación con la dictadura cívico-militar eclesiástica ocurrida entre los años 1976 y 1983. Fue el 8 de noviembre de 2010, cuando el Tribunal Oral Federal número 5 lo hizo testimoniar por el secuestro de los curas jesuitas Orlando Llorio y Francisco Jalix por parte de una patota de la ESMA, uno de los tantos centros clandestinos de detención, tortura y desaparición de personas en Argentina. Ese caso había dejado expuesto a Bergoglio por su complicidad con los represores. Aquella fue la primera y única vez que él declaró en un juicio sobre delitos de lesa humanidad, pese a haber sido mencionado en varias causas como cómplice de los genocidas, e incluso declaró, por su expreso pedido, en las oficinas de la curia porteña y no en tribunales, como lo hubiera hecho cualquier persona común. A mediados de los años 70, Bergoglio era el superior de la Orden de los Jesuitas. Jalix y Llorio fueron secuestrados el 23 de mayo de 1976 en un mega operativo en la Villa 1114 del barrio de Flores. Los catequistas que colaboraban con ellos habían sido secuestrados algunos días antes. Durante años, ambos curas sostuvieron que Bergoglio los dejó prácticamente a merced de sus represores, habiéndolos sacados de la orden e incluso quitándoles las licencias para dar misa.
sumamente expuestos, fueron secuestrados y llevados a la ESMA, donde permanecieron desaparecidos por casi 6 meses. Bergoglio intentó despegar cualquier responsabilidad por los secuestros de los curas. Sin embargo, y muy a su pesar, algunas cosas quedaron expuestas. Por ejemplo, aseguró que 2 o 3 días después del secuestro de Halix y Jorio, él sabía que estaban en la ESMA y que un tiempo después de esos hechos se entrevistó personalmente con los dictadores Videla y Macera. Incluso confesó que cuando Halix y Jorio fueron liberados, le contaron que quedaba gente secuestrada en la ESMA y que él no había hecho nada. En aquella declaración testimonial, Bergoglio dejaría grabada una frase para los anales de las mentiras y los pecados de la Iglesia Católica Argentina. Consultado sobre cuándo había escuchado o sabido por primera vez de que en su país cientos de hijas e hijos de detenidos desaparecidos habían sido apropiados por los genocidas, el cardenal respondió: hace poco, hará 10 años. Bergoglio no solo sabía, como el resto de la ciudadanía argentina, de la tenaz búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo desde principios de los años 80. También conocía que familias enteras reclamaban por sus nietas y nietos, sobrinos y sobrinas, hermanas y hermanos durante los mismos años de la dictadura. Es más, en el año 1977 recibió llamados y pedidos de intervención para recuperar a bebés desaparecidos, y allí, como con Jorio y Halix, tampoco hizo mucho. El modus operandi de la Iglesia Católica para despachar a los desesperados familiares era el siguiente. Primero, tomaban la denuncia de familiares que buscaban a sus seres queridos. Después, se ponían en contacto con militares, policías, penitenciarios y servicios de inteligencia para consultar qué decirle a esas familias. Por último, informaban que no tenía sentido seguir buscando a determinada persona desaparecida, o que había que esperar con fe cristiana, o que tal o cual niño o niña ya estaba en manos, gracias a Dios, de una buena familia. Algunos secuestrados vieron sotanas en la ESMA, otros llegaron a presenciar una misa o les ofrecieron confesarse. Obispos, monseñores en el centro del horror fueron algunas de las imágenes que trajeron los sobrevivientes. Incluso se les adjudica la idea de los vuelos de la muerte por ser una forma cristiana de morir. Los llamados vuelos de la muerte fueron una práctica de la dictadura militar argentina. Estos vuelos ocurrían en aviones de la Fuerza Aérea que transportaban a los prisioneros desde los centros clandestinos de detención hasta lugares alejados, donde los lanzaban vivos al mar o a ríos, dejándolos morir ahogados. Poco más de 2 años después de aquella cita judicial en sus oficinas del arzobispado, a Bergoglio le cambió la vida. Y pese a las evidencias históricas, su mudanza al Vaticano fue acompañada por una particular euforia clericalista de parte de muchos que prefirieron olvidar las viejas causas y abrazarse al Papa sudamericano, que era distinto al resto. Hoy, a 42 años del inicio de la dictadura cívico-militar eclesiástica, es importante recuperar esta parte de la memoria y de la verdad. En la película Los dos papas del año 2019, se sugiere que Bergoglio temía que sucedieran los secuestros a los jesuitas porque tenía contactos con los altos mandos y en especial con el almirante Macera, miembro de la Junta Militar. También estaba al tanto de los crímenes de lesa humanidad del régimen, campos de concentración, torturas y desaparecidos. En un momento de la película, Bergoglio le confiesa a Ratzinger que solo dialogaba con los genocidas para obtener información y salvar gente, y que tenía miedo. Dice: hice lo que pude. Tal vez debía haber hecho algo más. El Bergoglio de la película revela que cambió. Un diálogo oportuno en un intento de limpiar los pecados del Papa y generar una imagen humilde y de arrepentimiento, ganándose los corazones de los espectadores. Cuando se le preguntó en el cónclave si aceptaba el voto para convertirse en papa, Bergoglio no respondió con el tradicional «acepto».
sino con palabras que a algunos les parecieron un gesto de humildad y a otros una acusación manifiesta. Soy un gran pecador, pero confiando en la misericordia y paciencia de Dios y habiendo recibido el espíritu de arrepentimiento, acepto. En los últimos tiempos, se corrió el rumor de su fallecimiento que circularon en redes sociales desde su internación. Alguien rezó para que el pontífice fuera al paraíso, pero Dios pensó que igual me dejaba aquí, bromeó el Papa tras añadir con ironía: sé que hay gente por ahí que dice que ha llegado mi hora. Siempre llaman a la desgracia. De seguro hay muchos que, llenos de rencor y resentimiento por su pasado que desea olvidar, o sus posturas retrógradas, le desean el peor de los finales. Sin embargo, el líder religioso de 88 años tuvo una leve mejoría, aunque permanece bajo tratamiento por lo menos por una semana más, dado que no está aún fuera de peligro. Actualmente no está conectado a ninguna máquina y los especialistas confirmaron que la infección está más localizada y que no se ha extendido. El Vaticano difundió un mensaje del Papa con motivo del Angelus del domingo. El mensaje dice: continúo con confianza mi hospitalización en el Policlínico Gemelli, siguiendo con los tratamientos necesarios, y el descanso también forma parte de la terapia. Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas. El Papa Francisco ha sido sin duda una figura polarizante, admirado por su compasión y su enfoque social, pero también criticado por sus posiciones y la complejidad de algunas de sus decisiones. Como todo líder de gran envergadura, sus acciones y palabras son vistas de manera diversa, pero lo cierto es que su pontificado ha dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia Católica y en el mundo.